Como decía mi hermano Andrés, toda palabra, toda escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia de Dios, a fin de que el Hijo de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. La palabra del Señor cumple ese propósito, preparar a sus hijos para servirle a Dios. Esta prédica le puse por título Primeros Auxilios. Le puse por título Primeros Auxilios porque nació en una asignatura del instituto en el cual yo estudiaba. Un día de clases, el profesor estaba hablando sobre dar primeros auxilios en casos de asfixia. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios es la asistencia rápida, la asistencia de inmediata que una persona le otorga a otra en caso de alguna enfermedad o en caso de algún accidente, para querer quizás aliviarle su dolor, los síntomas, pero con un objetivo de preservar la vida de la persona. El objetivo de primer auxilio es preservar la vida de la persona. No cualquiera puede hacer primeros auxilios, sino una persona que está preparada y enseñada para dar primeros auxilios. Porque quizás en un caso de accidente, una persona tiene una buena intención, va y presta primeros auxilios, pero en vez de protegerle la vida, la mata. Hay técnicas y conocimiento para brindar estos primeros auxilios. No es necesario que sea un profesional, sino una persona capacitada para hacer estas cosas. En el caso de la asfixia, donde entendí que esto también pasa en la vida espiritual, en los caminos del Señor, dice que el gran porcentaje de las asfixias en el ser humano, en los adultos, es el alimento. Y dentro de estos alimentos son las carnes. Eso pasa en las personas adultas. Pero en los niños es diferente. Las asfixias son causadas por alimentos, son causadas por juguetes y son causadas por cualquier cosa porque el niño es niño. Cuando el profesor explicaba esto, ahí yo dije, aquí en el Evangelio es igual. Y se lo comenté al hermano Rodrigo, y el hermano Rodrigo me dijo, esa es una prédica, el Señor te ha dado una palabra para que desarrolles. La palabra se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Lo que hoy el Señor intentará hacer a través de mi vida es hacer primer auxilio en el área espiritual a nuestras vidas. Es poder sacar de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra mente, cosas que no debemos haber comido, cosas que han entrado en nosotros que hoy día deben ser sacadas para afuera, corregidas. Le voy a dar lectura, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas ellas nuevas. Tomen asiento, hermano. Este versículo enseña que el que hoy día está en Cristo es una nueva criatura. No importa la edad que tenga esta persona, puede ser una persona de 20 años que hoy día conoció al Señor, una persona de 40 años que hoy día conoció al Señor, pero si hoy día esa persona recibe a Cristo, pasa de muerte a vida, pasa de las tinieblas a la luz admirable, pero pasa a ser una nueva criatura. La charla que tenía el Señor Jesucristo con Nicodemo decía que ninguno puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo.
Y Nicodemo no entendía y decía, pero ¿cómo siendo viejo puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre? Y Jesucristo dice, el que no ha nacido de espíritu y de agua, ese no puede entrar ni ver el reino de los cielos. Cuando la persona recibe al Señor como su Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo en nuestra vida y pasamos a ser hijos de Dios, recibimos el perdón, recibimos la vida eterna. Entonces, en lo espiritual es igual. Cuando una mujer tiene un bebé, ese es un bebé. Ese bebé se le da leche, ¿cierto? Se le da pecho, se le cambian los pañales, se le sacan los moquitos de la nariz, se le tiene un cuidado especial porque es un bebé. Luego va creciendo un poquito y ahí entra cuando se echan toda la boca y puede este bebé producirse una asfixia en él. Nosotros los cristianos, cuando llegamos al Evangelio, somos nuevas criaturas y somos un bebé espiritual, donde deben haber personas capacitadas para dirigirnos, para enseñar a dar nuestros primeros pasos. Pero muchas veces en las congregaciones estas personas no lo hay. No hay personas capacitadas. Quizá hay buenas intenciones en personas, pero llevo 4 años en el Evangelio y he visto, será contado con los dedos de una mano, personas capacitadas para guiar, discipular a estas personas que hoy día llegan en Cristo. Conozco personas que quizás llevan 20 años, 30 años, muchos años en el Evangelio y ni siquiera tienen claro si son salvos. Le he preguntado a estas personas si son discípulos, me dicen sí del Señor. No, pero ¿quién te ha discipulado? ¿Quién te ha dicho siéntate así como la Biblia enseña? Jesucristo caminó 3 años y medio con sus discípulos, le enseñó, a la vez que le enseñaba esto iban haciendo cosas, pero después dijo, vayan y prediquen. No fue al tiro. Y estas personas me responden, nadie. Nadie me ha discipulado. Entonces no es discípulo. Para ir ilustrando un poco lo que este primer nivel espiritual, por decir, de cuando nosotros llegamos al Evangelio y que ha permanecido durante muchos años en el cristiano, ¿quién no de nosotros ha abierto la Biblia y ha dicho, háblame Señor? Amén. Dios habló a mi vida. ¿Quién no ha hecho eso? ¿O quién no ha tomado el pan de vida? Señor, háblame. 144.000 sellados. Amén. Yo soy uno de ellos. Un bebé, como decía recién, necesita leche, necesita ser cambiado sus pañales, necesita un cuidado meticuloso a medida que va creciendo. Necesita ser formado a medida que va dando pasos. Se le manda al kinder, después la básica, se le enseña valores, se le corrige, se le castiga cuando son desobedientes, para que cuando él sea adulto sea una persona responsable, con buenos valores, un buen padre, una buena persona. Eso es lo ideal. ¿Qué pasa con el cristiano que llega al Evangelio y tiene hambre de conocer al Señor? Tiene hambre y desesperadamente escucha a cualquier hermano que habla del Señor, o pone la radio, o pone el canal evangélico, y ahí estamos nosotros diciendo amén, 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 y comiéndonos todo lo que oímos de parte del Señor, creyendo que eso es de Dios. Cuando llegué al Evangelio en un canal de enlace, este predicador dijo que nosotros podíamos darle órdenes a los ángeles porque ellos eran nuestros consiervos y estaban al servicio para nosotros. Y ahí estuve yo un montón de tiempo creyendo que había ángeles y los mandaba para allá, para acá, a mi familia. Y así estuve. En la radio escuché un predicador que tomó de cuando cayeron los muros de Jerusalén, de Jericó, decía que nosotros en un lugar debemos poner cosas que queremos que Dios derribe, anotadas en un papel,
dar 7 vueltas durante 7 días, y ahí yo anoté y estuve dando vueltas en un árbol que estaba cortado por la mitad de mi casa durante 7 días, creyendo que eso iba a ser el Señor. Y así cuántas cosas más nosotros aprendemos mal porque decimos amén a todos, porque abrimos la Biblia, ponemos el dedo y decimos me habló el Señor. Es palabra del Señor, pero hay un proceso, hay etapas, niveles de alimentos para cada uno de nosotros. Pablo decía, vosotros ya vosotros tenía que haberle dado alimento sólido, pero no puedo, nuevamente tengo que darle leche. Por otro lado, también están los niños que son mañosos, los rebeldes, los que ya crecen un poquito más, los que se sientan a la mesa. Viene el buen padre, la buena madre, que aman a sus hijos, que quieren darle una alimentación sana, la alimentación correcta. Estos vendrían a ser los buenos hermanos con conocimiento que quieren ayudar al que viene llegando a Cristo o al que está en el error, pero el niño es rebelde, da vuelta al plato, se tira al suelo, porque no le gusta la comida si es que no es vienesa con huevo, o arroz con huevo, comida chatarra. No quiere fruta, quiere dulces. No le gusta la leche, le gusta la bebida. O no le gusta el jugo natural, le hace asco la ensalada. Cosas que realmente son necesarias, nutritivas, que un niño debe comer, pero ellos son los rebeldes. Los rebeldes representan al cristiano que no quiere recibir la instrucción de Dios a través de un hermano que quiere corregirlo, o enseñarle o aconsejarle. Por otro lado también están los padres despreocupados, lo que consisten a sus hijos, los que quizás ellos también fueron formados así y le preparan a sus hijos cualquier cosa. No le importa si no comen legumbres, no le importa si no toman su leche, total que ellos queden sin hambre. Van en el centro, se les antoja algo, se lo compran para que no hagan berrinche. Esos son los padres despreocupados, o ignorantes, o flojos. Para ir concluyendo este tema, di ejemplos de niños, di ejemplos de padres, en lo natural, en lo espiritual, pero ahora el Señor va a hablar cómo Él, según la Escritura, dice que nosotros debemos alimentarnos primeramente como niños. Pablo, en la primera carta de Corintios, capítulo 15, del 1, 2, 3, le escribe y le dice, porque primeramente os he enseñado lo que yo también primeramente recibí. Habla de algo primero, que Cristo murió por nuestros pecados, sepultado y resucitado al tercer día conforme a la Escritura. Gracia. Primeramente, Pablo fue instruido en la gracia. ¿Por qué era necesario que viniera el Hijo del Hombre? O el Hijo de Dios, perdón. ¿Por qué yo soy pecador? ¿Cuándo cayó el mundo en pecado? ¿Qué es lo que es vida eterna? ¿Qué es lo que es la reconciliación con Dios? ¿Por qué el hombre está separado de Dios? Eso está diciendo Pablo aquí. Primeramente yo esto me lo enseñaron, lo aprendí, y es lo que yo a ustedes primeramente les enseñé. Cristo lo hacía de esta manera. Cristo decía, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy el pan de vida. El que esté muerto, el que cree en mí esté muerto, vivirá. Yo soy, decía. Ahí le daba fundamento. Les enseñaba a sus discípulos que al tercer día, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, también estaría él, pero que resucitaría. Como la serpiente en el desierto fue levantada, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado.
le daba el fundamento. A la misma vez, en los evangelios, en el libro de Mateo, capítulo 5, 6, 7, Cristo sube al monte de las bienaventuranzas, se sienta con sus discípulos y abriendo su boca, dice la palabra, les comienza a enseñar diciendo: bienaventurado, vosotros sois la luz del mundo, sois sal de la tierra, ama a tu enemigo, Jesús la oración, Jesús la ira, Jesús el ayuno, perdona a tu hermano. Le empieza a dar instrucciones básicas a sus discípulos, cosas prácticas y vitales que ellos deberían aprender. Cuando desciende del monte, dice: y cualquiera que oyó estas palabras y las pone por práctica, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa encima de la roca. Que vinieron los problemas, las lamentaciones, los quiebres, la falta de trabajo, las enfermedades, y su casa no cayó. Pero el que no las hace será comparado con un hombre insensato, que vinieron estas cosas y su ruina fue grande, porque no edificó en la roca. Entonces lo que Cristo enseña en estos tres capítulos es que hay una manera de construir en Él, hay una manera de hacer fundamento en Él. Por un lado Pablo dice gracia, y por el otro lado Cristo dice de esta manera. Son las dos a la misma vez: gracia y vida práctica del cristiano. Estas son las maneras, la forma que Dios enseña que nosotros debemos edificar en el Evangelio. Yo estoy muy seguro, porque lo veo siempre, hay cristianos que ni siquiera entienden lo que es oración. ¿Qué es lo que es oración? Cuando hablo con Dios. ¿Pero qué es oración? No saben. ¿Por qué? Porque no fueron enseñados bien. Porque eso que le enseñaron, si es que alguien le enseñó, tampoco fue enseñado bien. Lo que decía el hermano Rodrigo: mi pueblo padeció por falta de conocimiento. Fue grande la ruina y será grande la ruina a todo cristiano que no edifica en el fundamento de Cristo. Cristo es el fundamento, pero Él tiene una manera de construir. Y el que no recibe la palabra del Señor, dice que Él nos desechará del sacerdocio. El que no quiere construir a la manera de Cristo, construye en la arena y Cristo nos desechará. Para concluir, hermanos, no todo el pastor, el hermano o quien sea que sea el cristiano, jamás, pero jamás le debe entregar al otro hermano lo que quiere oír o lo que le gusta, lo que desea escuchar, lo que desea aprender. Dice la Biblia que la palabra del Señor es como espada de doble filo, como martillo que golpea la roca. Nosotros como cristianos al hermano debemos entregarle lo que necesita. Y al hermano no siempre le va a gustar. Eso es amor. Y esa es la manera de construir en el Señor y de comenzar a edificar en el Señor. Espero, hermanos, que hoy día el Señor haya hecho un primer auxilio en nuestra vida, haya podido corregir nuestra manera de conocer a Dios, de caminar en el Señor. Y ahora sí, para concluir, tengamos siempre en cuenta esto: que la Biblia no fue escrita ni en Rancagua ni en Chile, sino fue escrita hace muchos miles de años atrás. 2000 años, 1500 años, donde hay otras culturas, donde decía el hermano que allá usaban falda, donde el que se afeitaba en el tiempo de la ley
ese que quebrantaba la ley. Otras culturas, otras religiones, otros pensamientos. Nosotros no podemos llegar y abrir la Biblia y alimentarnos de lo que ahí está escrito. Debemos tener herramientas y no vamos jamás poder interpretar la palabra del Señor si primero no tenemos estos fundamentos. El fundamento es lo que está abajo, lo que está abajo de este piso. Tenemos fundamento y podemos ir creciendo en conocimiento. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor. Quisiera hacer una oración. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, se ha predicado tu palabra. Padre, te doy gracias y quiero orar, Señor, por cada corazón, Señor, que está aquí presente, por cada uno de tus hijos, para que a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, corrijas nuestras vidas. Danos, Señor, el entendimiento, danos, Señor, la comprensión y danos las fuerzas, Señor, la humildad necesaria, Señor, para obedecerte, las fuerzas para perseverar, la humildad para recibir tu consejo, porque tú dices, Señor, que le das gracia al humilde y resistes al soberbio. Pido por cada uno de mis hermanos, sabiendo que estoy pidiendo en tu voluntad y pidiéndote, Señor, que exaltes a cada uno, Señor, que lo levantes con poder para tu gloria y que que a través de cada uno de ellos, Señor, tú hagas grandes cosas, Señor, en su familia, en esta ciudad y donde ellos vayan, Señor. Creo, Señor, que ellos van a recibir a través de tu palabra, a través de esta oración, y toda la gloria, Señor, te pertenece, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén.